La puta de Babilonia, capítulo número 3. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast 10 Minutos Condesa. En este tercer episodio de la miniserie La puta de Babilonia, hablaremos sobre un tema que ha sido muy polémico y doloroso para muchos. El abuso sexual en la iglesia. El abuso sexual es un tema que nos afecta a todos y es importante hablar sobre este tema para reflexionar sobre cómo podemos prevenirlo y abordarlo claramente. En este episodio hablaremos sobre algunos casos notorios de abuso sexual en la iglesia, así como sobre las medidas que se están tomando para prevenir y abordar el abuso sexual. La iglesia ha tenido una gran influencia en la sociedad a lo largo de la historia y ha promovido valores como la fe, la esperanza y la paz. Es importante hablar de este tema para entender la magnitud del problema poco hablado y buscar soluciones. Para ello, hoy tenemos al coach Juan Carlos García, líder de la Fundación La Casa del Rey y pastor principal de la iglesia Shalom. Juan Carlos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder estar en este espacio donde, claro, de manera gruesa y a manera de brochazo vamos a tocar algunos temas sobre esta problemática que se ha vuelto un tabú social y realmente no se ha podido reconocer la importancia de cuidar a nuestras generaciones, a nuestros niños. Juan Carlos, en cuanto a la iglesia, ¿qué tan contextualizado está sobre el tema del abuso sexual, la historia que ha venido presentando, no solamente actual en este siglo, sino desde años históricos? Bueno, realmente, y dando un poquito de introducción al tema, realmente en la historia de la iglesia tenemos una mancha negra con el tema del abuso sexual en menores. Y debe comprenderse desde el punto de vista que la iglesia y más la religión como tal se usó como un arma de invasión cultural. La religión se usó como un arma de poder y eso hizo que las personas que estuvieran a cargo en algunos lugares usaran ese poder para abusar, maltratar no solo a mujeres sino también a niños. No te despegues de 10 Minutos Condesa. Sobre un dato ahí sobre el tema de la religión, en la iglesia francesa, en los últimos 70 años solo tienen 600 casos de abuso documentados, solo en Francia. Pero para algunos expertos los casos pasan de los 300.000 casos de abuso en los últimos 70 años solo en la iglesia francesa. Cuando hablamos de la iglesia francesa es iglesia católica. Sí, hablamos del tema de la iglesia católica porque las otras iglesias han sido también muy hábiles en encubrir. Recordemos que el abuso sexual es una forma detestable, es una forma de violencia y se refiere a cualquier tipo de contacto sexual no deseado o forzado. Puede incluir desde tocamientos, besos, caricias, penetración y otros actos sexuales. Contextualizando el tema de la iglesia, el abuso sexual ha sido un problema histórico y ha afectado a personas de todas las edades. Según un informe publicado en 2019 por la organización Bishop Accountability, se han denunciado más de 20.000 casos de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia Católica, esta vez en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos. Le sumamos lo de la Iglesia francesa que tocábamos hace un momento y esto sigue generalizando a nivel mundial este acto aberrante que se ha venido pues cometiendo a través de los años. Además, la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas han enfrentado acusaciones y casos de abuso sexual en todo el mundo. En muchos casos, las víctimas de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia han sido niños y niñas que confiaban en sus líderes. Este tipo de confianza que tienen los niños con sus líderes suele ser muy violentados. Esa línea que no debería cruzarse, este tipo de líderes lo hace. Y como mencionaba anteriormente, no solamente es en las iglesias católicas, se han visto casos como el del pasado Lalo Leví,
en la iglesia Su Presencia, iglesia cristiana de la ciudad de Bogotá, en el cual lideró un grupo de jóvenes de más de 2000 entre los 8 y 18 años. Una persona que tenía circular roja en Perú y que aquí lideraba pues muchísimos jóvenes. La circular roja que tenía en Perú era claramente por acceso carnal violento a una menor de 14 años. En este momento es prófugo de la justicia. En cuanto al tema, saliéndonos un poco de la iglesia católica, ¿qué punto de vista tienes tú, Juan Carlos, en cuanto a esa confianza, en cuanto a estas personas que rompen ese hilo, rompen esa barrera, esa frontera que no deberían cruzar, con estos niños, con estos jóvenes que les dan ese voto de decir, sí, por favor, ayúdeme, pero al final de cuentas lo que resultan es afectando Bueno, psicológica y mentalmente? definitivamente hay líderes espirituales fuera del contexto religioso, pueden ser católicos, cristianos o de otras eh, circunstancias espirituales. El corazón del ser humano siempre se ha inclinado hacia lo malo. Y cuando estos líderes, en vez de ser esa autoridad espiritual de guía, lo asumen en una posición de poder, siempre van a maltratar a la persona que está bajo el mando de ellos. Hay que nomás notar el hecho de las escuelas filosóficas. Normalmente en la cultura griega, en la cultura romana, esas escuelas filosóficas era un hombre adulto que tenía un grupo de seguidores adolescentes, que se habla claramente y la cultura nos muestra que había homosexualismo entre ellos, y no un homosexualismo deseado, sino arrancó ejerciendo un poder su maestro. En este caso hablaríamos del guía espiritual, pastor, cura o sacerdote, y empieza con unos tocamientos, los naturalizan hasta que termina en un abuso sexual. Volviendo al tema de la Iglesia Católica, es claro que para nadie es un secreto que el tema lo han censurado, lo han tratado de dispersar a través de los años, no solamente en las iglesias de ciudad, sino realmente podemos escalar hasta el Vaticano, el Papa, sobre las aberraciones que se cometieron dentro de las instalaciones de la Gran Roma y demás. Y es claro que el abuso sexual tiene gravísimas consecuencias en las víctimas y en la sociedad en general, psicológica, mental y física. Las víctimas pueden sufrir daños emocionales, físicos a corto y largo plazo y pueden tener dificultades para confiar en personas a futuro. Lo más doloroso es que cuando estas personas, estos jóvenes, estos niños e incluso adultos son víctimas de estas acciones, de estos actos, es porque sencillamente estaban buscando en quién confiar. Las famosas confesiones en la iglesia romana eran capitanes romanos que escuchaban las confesiones y ellos sabían qué secretos hacían, que es lo que hoy en día hacen muchos los países comunistas, donde tienen agentes infiltrados para saber qué va a hacer el pueblo. Claro. Pero la historia nos demuestra que las heridas de un abuso sexual son difícilmente sanables cuando viene de parte de una autoridad espiritual. Están normalizando una aberración que a pesar de los años, estamos hablando más de 300 años, al día de hoy ya simplemente no tiene persecución, simplemente sucede y ya, se vuelve el escándalo del momento, el escándalo de la semana y listo. Claro, es que estratificamos el abuso. Dalai Lama le da el beso con lengua Correcto. a un menor, entonces está bien Aberrante. hecho porque es una figura espiritual. Lo hubiera hecho un habitante de calle, lo hubiera hecho un padre de familia normal, seguramente ya estaría en la cárcel por delitos de abuso sexual. Además, claramente esto va a generar un impacto negativo en la credibilidad de la iglesia, no solamente la católica, sino la cristiana, musulmana y todas las iglesias de diferentes religiones a nivel mundial, y en la confianza que los feligreses tienen en los líderes religiosos. Recordemos que no por ser santos son inocentes. En este orden de ideas, quiero invitarte, si estás escuchando este podcast y de pronto conoces algún tipo de situación, si de pronto conoces algún caso, que nos escribas. Recuerda que los comentarios están totalmente abiertos, puedes hacerlo de manera anónima y comentarnos el caso. Lo ideal es que pongamos un ojo, ¿no? El ojo que no todos ponen actualmente sobre estos temas para, como nos decía nuestro invitado Juan Carlos, no endiosar y no inocentar a las personas por este tipo
de prácticas religiosas. En conclusión, el abuso sexual pues es un problema gravísimo que debe ser abordado de una manera muy efectiva. Y es importante que las iglesias tomen medidas para prevenir el abuso sexual y que tomen medidas efectivas para castigar a los abusadores, no que pues por ser de un alto mando dentro de la institución religiosa, pues simplemente sea perdonados sus pecados, por así decirlo. Claramente Dios es el único que juzga, pero pues en este mundo, en esta tierra, tenemos también un hilo de justicia. Recuerden, hay que denunciar, hay que hablar, no callar. En este orden de ideas se nos quedan muchos temas a la deriva, muchos temas de historia, muchos casos reales, muchos años por contar. Y quiero que me hagan saber si quieren saber más de este tema para que podamos generar una sección fuera de la miniserie y hablar muchísimo más del tema. Recordemos que el tema es un poco personalizado, pero pues por políticas de tiempo no nos podemos extender. Recuerden que ahí estamos para escucharlos, para leerlos y gracias por escucharnos en este nuevo capítulo de la miniserie La Puta de Babilonia.